poco contraproducente pensar en alguien que pueda prosperar en un momento de incomodidad, aún estando sujeto a opresiones. Y hay algo que me agrada, y es que la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaba inmerso, dice la Biblia que mientras más los oprimía, más se multiplicaba. Y cuando yo busco el término ver acá, me doy cuenta que es uno de los términos que alude a bendición. Pero hay algo que quiero que entiendan. Bendiciones, amados. Este es su espacio, Tiempo de Avivamiento. Y estamos convencidos que el tiempo de avivamiento es donde Dios alimenta tu vida, tu espíritu. Yo creo fielmente, amado, sin temor a equivocarme, de que en tiempo de avivamiento hay muchos testimonios de personas que están testificando, que están siendo edificadas. Wow. Yo creo que hoy no va a ser la excepción, y hoy tenemos un tema poderoso. Yo creo que vamos a concluir con un tema sobrenatural. Hay gente que van a ser bendecida, gente que van a ser fortalecida. Bueno, yo creo que en tiempo de avivamiento hay una palabra que nosotros vamos a traer, ya que esto va a traer un rompimiento para la vida de alguien. Pero en tiempos de avivamiento, profeta, ¿cuál es el tema que traemos? Wow, el tema que tenemos hoy es un tema poderoso. Wow, Dios mío, esto está poderoso. Escalofriante. Yo creo que alguien va a ser bendecido. Es bendición irrevocable. Este es el tema, amado. Yo creo fielmente de que alguien va a ser poderosamente bendecido. De inmediato, sin más preámbulo, entramos en materia. Leemos y asimilamos algunos puntos en la palabra. Dice así en la Escritura: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Libro de Números, capítulo 22. Balac manda a llamar a Balaam, y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balaam, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lameré esta gente todo lo de nuestra tierra, nuestro contorno, como lame el buey el campo. Y Balaam, hijo de Zippor, entonces rey de Moab, por tanto envió mensajero a Balaam y dijo: en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizá yo pueda herirlo. Y yo sé que la tierra que tú bendigas será bendita, y el que tú maldigas será maldecido. Fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron palabra de Balaam. Él les dijo: reposad aquí una noche, y yo os daré respuesta según Jehová me habla. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están? Dejémoslo ahí. Sin más preámbulo, amados, creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne las intenciones y los pensamientos en el corazón. Padre, te pido que tu palabra sea de edificación, que tu palabra sea como el martillo que golpea la peña hasta desboronarla. Te pido, Dios mío, que tu palabra sea efectiva y pueda germinar en cada uno de los corazones al 100%. Dios mío, gracias. Esto es increíble, amado. Profeta. Esto es increíble. Cuando hablamos de bendición irrevocable, sí, necesitamos utilizar el término o la raíz hebrea para la palabra bendición, y es el término beracá. Este término alude a lo que es prosperidad, abundancia, crecimiento y expansión. Wow. Y hay algo que yo puedo interpretar. Y es que, wow, Dios es tan experto y es tan
Y es tan profesional que Dios lanzó bendición sobre el hombre al principio. Wow. Y después de ver el hombre haber cometido el hecho o el error, en ningún momento le quitó la bendición, declinó de la palabra que había empleado sobre el hombre. O sea, Dios había determinado bendecir al hombre, y en ningún momento, ni aún por sus errores, dijo, wow, le voy a quitar la bendición. O sea, la bendición de Dios es irrevocable. La palabra irrevocable implica a lo que no admite revocación, a lo que no acepta nulidad. De manera que yo puedo entender que nadie, absolutamente nadie, puede anular lo que Dios no anula. O sea, si Dios en su soberanía no ha determinado quitar la bendición que ya Él determinó sobre tu vida, ¿quién es el diablo? ¿Quiénes son los haters? ¿Quiénes son los adeptos para impedir que la bendición de Dios entre en tu vida en un estado de irrevocabilidad? Yo estoy fielmente confiado de que hoy hay alguien que va a interpretar, hay alguien que va a entender que la bendición de Dios es la única que enriquece y es la que no añade con ella tristeza. Wow, eso está interesante. Hay algo que me agrada. Estoy mirando que cuando el hombre peca, en lugar de Dios maldecir al hombre, lo que hace es que maldijo la tierra. Dios mío. Porque Dios dijo, es que lo que yo bendije nadie puede maldecirlo. Y aquí en el libro de Números, donde acabamos de leer, estamos viendo la transición del pueblo de Israel hacia una tierra de bendición. Y hay algo que me agrada, y es que me estoy dando cuenta que esto despierta el celo, la impetuosidad, el crecimiento, la abundancia y la prosperidad con la que Dios había bendecido a Israel. Había creado celo sobre la tierra. Pero hay algo que me agrada, y es que Dios determinó utilizar a Israel como un modelo sobre la tierra, y Dios de una u otra forma se la lució al bendecir y al prosperar abundantemente al pueblo de Israel. Lo que a mí me agrada es que es imposible y es un poco contraproducente pensar en alguien que pueda prosperar en un momento de incomodidad, aún estando sujeto a opresiones. Y hay algo que me agrada, y es que la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud, estaba inmerso, dice la Biblia que mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y cuando yo busco el término ver acá, me doy cuenta que es uno de los términos que alude a bendición. Pero hay algo que quiero que entienda, y es que uno de los términos que se utiliza de la perspectiva hebrea es como plenitud y abundancia. Y hay algo que yo puedo interpretar. O sea, mientras más lo oprimían al pueblo de Israel, era cuando más era prosperado. Dios mío. Era cuando más crecía, era cuando más se multiplicaba. En otras palabras, no importa el objeto de opresión que utilice el adepto o el adversario en tu contra. Cuando Dios determinó bendecirte, no hay nadie que pueda declinar de ese estado de bendición en el que Dios te colocó. Lo que tú estás diciendo, en pocas palabras, lo que tú estás diciendo, que cuando una persona ha sido marcada, cuando una persona tiene lo que es el secreto, uno de los principales, una de las claves determinadas, que es la bendición, cuando tú tienes la propiedad, estos principios, uno de los prioritarios que pueden marcar y puede traer el alefato del hebreo, que es la palabra que tiene que utilizarse del anterior, que es la palabra bereka. Cuando tú determinas este término, profeta, me llama mucho la atención porque significa abundancia o plenitud. Cuando vemos que exactamente Dios estaba en favor del pueblo de Israel, la plenitud estaba en favor del pueblo de Israel, inmediatamente era tan fuerte que en el libro de Números vemos un escenario impactante, y es que utilizan las políticas, utilizan las fuerzas militares, y aún con las fuerzas militares no podían derrotar a Israel porque era un pueblo numeroso, y por eso es que se utiliza este término plenitud y abundancia, porque eran pueblos numerosos, eran pueblos abundantes, y era tan fuerte que mientras más
mientras más ellos le hacían la guerra, más ellos crecían, más ellos prosperaban. Wow, porque ellos le estaban haciendo continuamente la guerra. Wow, ellos le estaban haciendo, contraatacando. Y mientras más los contraatacaban, más el pueblo se hacía más fuerte. Hay algo que me agrada, y es que en el libro de Números 22 es un vivo ejemplo de nosotros podernos ver que lo que Dios bendice no hay agorero, no hay adivino, no hay hechicero que pueda maldecirlo. Esto es tan fuerte porque el profeta no puede el rey de Moab, el rey de Moab, este rey Balá, lo que hace es que empieza a llamar a Balaam. Es un hombre que está reconocido como todo lo que declara, como todo lo que emana de él se cumple. De manera que él mandó buscarlo con jefe, mandó a buscarlo con ancianos. Cuando él lo manda a buscar, dice que él le dio respuesta y le dijo que no iría, porque Dios le había dicho que no fuera. Pero algo me agrada, y es que él preparó príncipe más honorable, príncipe de más nombre, de más peso, la gente con más estatura, gente con más credibilidad. Y hay algo que me agrada, y es que ellos le llevaron dádivas y ofertas para que él maldijera al pueblo. Y le está diciendo, este pueblo de Israel ahora mismo está pasando del desierto por mi tierra y está lamiendo mis beneficios, está tomando mis beneficios, de manera que yo quiero maldecir a este pueblo porque es muy numeroso. Si tú vienes y lo maldices, es probable que yo pueda lanzar maldición, yo pueda tener victoria sobre ellos, porque es un pueblo muy numeroso. O sea, el rey Balá estaba convencido de que era incompetente frente a este ejército tan numeroso que había salido de la esclavitud. Y hay algo que me agrada, y es que en el momento que él envía a buscar para capturar a este pueblo, el rey literalmente está ofreciendo oferta, está lanzando grande cantidad de dinero para capturar a este pueblo, para quitarle la bendición que Dios había puesto sobre ellos. Y hay algo que me agrada, y es que cuando Balaam viene literalmente, dice la Biblia que él decretó y él estableció lo que Dios le había ordenado. Él está diciendo, yo quiero que tú sepas que aunque tú me des toda la casa, aunque tú me llenes la casa de oro, yo no voy a hacer nada que Dios no haya hecho. Es probable que yo soy un adivino, es probable que yo soy un profeta, y lo que yo profetizo se cumple. Pero hay algo que quiero que entienda. Este pueblo literalmente tiene la bendición y el favor de Dios, y yo no podré revocarlo. Y no obstante, profeta, escucha bien. Dime. Está diciendo, número uno, lo que ya Dios bendijo, yo no puedo maldecirlo. Hay una palabra que me impactó, y es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. O sea, el Dios que ya lanzó bendición, no es un Dios variante, no es un Dios que cambia de decisión, no es un Dios que varía, es un Dios que estableció bendición y nadie podrá revocarla. Y hay algo que me impactó de esto, y es que aunque él le había preparado grandes ofertas, aunque él le había preparado grandes cantidades de dinero, y el hombre era un hombre que se dejaba persuadir por la plata y el oro, a mí me parece que él sabía que era imposible atacar a alguien que había sido bendecido. Esto es tan fuerte, la bendición irrevocable, porque me doy cuenta que hay un hombre llamado Jacob. Dios había establecido bendición literalmente sobre sus generaciones, y era una costumbre bendecir a los hijos de Dios, de tal forma que la Biblia enseña en el libro de Génesis capítulo 12, donde literalmente habló y mencionó que el que te bendijera será bendecido, y el que te maldiga será maldito. En otra palabra, la bendición que establecí sobre tu vida es irrevocable, y el que intente revocarla, yo mismo me voy a encargar de maldecirlo. Esto es tan fuerte que Hugo Chávez intentó maldecir a Israel. Dice la Biblia, desde mis entrañas, dice la Biblia, dice la historia que él maldijo a Israel desde sus entrañas, y en sus propias entrañas nació un cáncer, el mismo que le produjo la tragedia más grande de su vida, la misma que produjo muerte.
fuerte. En otras palabras, nadie puede maldecir lo que ya Dios bendijo. Esto es tan fuerte que a mí me parece que Jacob había sido escogido, y en un momento determinado, cuando Isaac está de anciano, está avanzado en edad, él determina antes de morir bendecir a sus hijos. Pero hay algo que me agrada, y es que los dos hijos, Jacob y Esaú, empiezan a pelear por la bendición. O sea, hay gente que necesita entender que no es lo mismo tener el favor de los hombres que tener el favor de Dios, de manera que estos dos hijos empezaron a competir para recibir la bendición. Hay algo que me agrada, y es que Dios le lanza la bendición a Israel. Dios le lanza la bendición a Jacob, y de tal forma que Jacob, en el momento que recibe la palabra, ahora viene Esaú a buscar la misma bendición, pero ya Dios la había establecido sobre Jacob. De tal forma que la Biblia enseña que Dios le cambió el nombre en Peniel. Cuando Dios le cambia el nombre es cuando la palabra que lanza Isaac entró en un estado de materialización. O sea, la palabra que lanzó Isaac sobre su hijo, en un momento de transición donde Jacob está corriendo a su hermano, es donde Dios le cambia el nombre. Le dice: ya tu nombre no será Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob es un hombre que está maldito. Por ende, yo necesito establecer un hombre de bendición. Yo necesito cambiarte el nombre para que seas bendición. Entonces, la maldición que quería lanzar Balaam, no era solamente a Jacob, sino también a Israel. En otras palabras, yo quiero que tú entiendas algo. Alguien podrá maldecirte en un estado, pero cuando Dios te bendigo, nadie podrá revocar la bendición de Dios sobre tu vida. Esto está poderoso, profeta, pero lo que tú acabas a traer un tópico que me impactó mucho, y es que cuando vemos que cuando utilizamos exactamente las bendiciones que Dios le da a Jacob, está impresionante, está sobrenatural. Traer exactamente el cálculo y darles meditación en el mismo instante que Dios bendijo a Jacob, es las mismas bendiciones que fueron transicionadas de raíces. Pregúntame por qué. Porque cuando el ángel se le aparece a Jacob, es donde él exactamente le dice: cambia mi nombre, porque yo recibí la primogenitura, ya yo recibí la legalidad de las bendiciones primogénitas. Por esta misma razón yo demando que tú me bendigas con toda la bendición. Pero hay algo que tú necesitas entender, y es que le querían revocar las bendiciones que ya Dios estableció sobre Jacob. Y Jacob dijo: espérate, ya tú no te llamarás exactamente Jacob, que significa usurpador o engañador. Te voy a poner nombre que se utiliza la palabra Israel, que significa luchador. Pero cuando ya el nombre de Jacob sea maldito, ahora yo pondré tu nombre Israel para que luches, para que puedas bendecir.